Buenas noches. Vamos a Génesis capítulo 19, versículo 24, por favor. Génesis 19, 24, nuestro pasaje base, dice: Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. El nombre del tema es destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vamos a estudiar casi todo el capítulo 19. Vamos a dejar la parte final para el siguiente tema. Y bueno, este capítulo nos habla de lo que sucede de manera paralela entre lo que vimos la clase pasada, Abraham hablando con Dios, mientras dos de los hombres que estaban con Dios se habían dirigido hacia Sodoma. Lo leemos en Génesis 18, 22. Dice: dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces, el capítulo anterior vimos lo que sucedió entre la charla de Abraham y Dios, ¿verdad? Y el capítulo 19 inicia con la llegada de los ángeles a Sodoma. Es decir, los ángeles siguieron caminando y no se sabe con exactitud cuánto tomó, pero ese mismo día llegaron, ¿verdad? Dice Génesis 19, 1 al 3. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Ahora, notemos que Lot tiene el mismo comportamiento que Abraham para con los extranjeros, ¿verdad? Abraham también se había postrado rostro en tierra y habíamos dicho, bueno, quizás reconoció que uno de ellos era el Señor. Pero vemos que también Lot lo hizo y ninguno de los dos tiene que ver con ser reconocido como el Señor. Esto parece indicar que el postrarse rostro en tierra ante el extranjero era una señal de hospitalidad. Sabemos que Abraham se sentaba, según la costumbre árabe, en la entrada de su tienda, ¿verdad? Que vimos que en aquel entonces se acostumbraba que se sentaban a la entrada para que cualquier extranjero que pasaba por ahí lo pudieran invitar a comer. Vemos que Lot está sentado a la entrada de la ciudad, pero la razón por la cual Lot está sentado ahí es muy distinta a la de Abraham. Vemos que Lot les ofrece alojamiento, ¿verdad? Los hombres se iban a quedar en la plaza. Y bueno, quizás Lot, sabiendo qué tipo de personas vivían allí, no estaba dispuesto a dejarlos dormir en la calle, literalmente en la calle. Pero Lot estaba centrado en la entrada y quisiera que viéramos tres pasajes que nos hablan de precisamente por qué alguien estaba sentado en la entrada. Vamos a Job capítulo 29, versículos 7 y 8. En la Reina Valera 60, primero quisiera que comparemos Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional. Job 29, 7 al 8 dice: Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Aquí está hablando Job de la dignidad que él tenía hacia con los demás y cómo la gente lo admiraba, ¿verdad? La NBI, estos mismos versos 7 y 8, dice: Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Entonces vemos cómo la NBI nos dice lo que el contexto comunica, es decir, no nos está traduciendo literalmente que se sentaba a la entrada, sino que dice cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad. Se traduce así, aunque literalmente no lo dice, porque sentarse a la entrada de una ciudad era un lugar privilegiado. Solo los ancianos o los jueces se sentaban a la entrada de la ciudad. Vayamos ahora a Deuteronomio 21, 18 al 20, y comparemos esta vez la Reina Valera 60 y la traducción en lenguaje actual. Primero la Reina Valera 60, Deuteronomio 21, 18 al 20. Dice: Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirá a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz,
es glotón y borracho. Y notemos que está nombrado aquí estar a la puerta, ¿verdad?, del lugar donde vive, la puerta de la ciudad. Ahora veamos la traducción en lenguaje actual. Dice, si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces le dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece, para colmo es un glotón y un borracho. Bueno, el destino de ese hijo era morir apedreado. Pero para el tema que estamos viendo, vemos como dice, allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Y veamos uno más, Proverbios 31:23, en la Reina Valera 60 nada más. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Así que queda claro que según el contexto cultural y la que la misma Biblia deja ver, es que Lot no era un simple habitante allí, sino que había llegado a ocupar un lugar de alto mando en la ciudad. Es decir, era uno de los ancianos de Sodoma. ¿Se acuerdan que se fue a vivir cerca de Sodoma, verdad? Y luego teníamos la historia donde invaden a Sodoma y se llevan cautivos a la gente de ahí y Abraham va a rescatar a su sobrino Lot. De manera que ahora sabíamos que estaba habitando en Sodoma. Bueno, ahora nos da más información. No nada más habita ahí, sino que es uno de los líderes de Sodoma. Ahora, estos puestos de liderazgo eran reconocidos o se les otorgaba a la gente por su riqueza o su sabiduría. Sabemos que Lot era muy rico, ¿verdad? De manera que tiene, no sé si sabiduría, por lo que vamos a leer, me parece que no la tiene, pero tenía mucha riqueza. Y en aquel entonces, y todavía para muchos el día de hoy, sigue considerándose como una, digamos, la riqueza es como una seña de que eres superior o que eres más hábil que los demás. Entonces, Lot se convirtió en un personaje principal. Está en la entrada, ve a los extranjeros y él, como Abraham, con la costumbre de aquel entonces, los invita a pasar. Y bueno, si es anciano de la ciudad y tiene riqueza, me parece cuando dice, les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, la Reina Valera 60 dice, les preparó un banquete, aquí habla de que era pudiente, ¿verdad? Entonces, les preparó una buena comida. Entonces, los atiende y antes de que los visitantes duerman, porque según Lot los había invitado a dormir para que la mañana siguiente continuaran con su camino, Lot no tenía ni idea de por qué estos dos hombres están aquí. Es más, nosotros sabemos que son ángeles, pero Lot todavía no se da cuenta, ¿verdad? Lot los está hospedando como dos simples hombres que pasan por allí. No tiene ni idea de la razón por la que están ahí. Y vamos a ver que antes de que los visitantes duerman, la maldad de Sodoma queda evidenciada. Vamos a Génesis 19, versículo 4 y 5. Dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Así que estos hombres de toda la ciudad eran abiertamente homosexuales. Y no era un asunto privado, sino que todos se reunieron para violar a los dos hombres que estaban ahí. Fíjate el contraste entre la hospitalidad de Abraham, la hospitalidad de Lot y la forma en la que los de Sodoma tratan a los extranjeros. Son personas que no podrían defenderse, que no traen más que lo que cargan consigo. ¿Qué escapatoria tendría? Ahora, ¿tú crees que era la primera vez? Claro que no. De hecho, ¿habías conocido el término sodomita, que hace referencia a los homosexuales? Esta es la base que se utiliza para decirle a los homosexuales sodomitas, por el comportamiento homosexual que estos hombres claramente demostraron. Ahora, todos en conjunto tratan de violar, hombres tratando de violar a otros hombres. Así que es algo que toda la ciudad conoce y no se avergüenza de ello. Fíjate, vamos a Isaías capítulo 3, versículo 9, donde se menciona precisamente este comportamiento. Dice, su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos porque causan su propia desgracia.
Ahora, actualmente muchas sociedades de lo que llamamos primer mundo tienen la misma jactancia acerca de la homosexualidad. Es más, todo el que se atreve a estar en contra lo llaman de lo peor, ¿verdad? Consideran que ser de mente abierta y civilizado y amoroso hacia los demás implica jactarse de la homosexualidad. Así que cuando la sociedad llega a este punto, sabemos que el juicio de Dios está cerca para esos lugares. Y recordemos lo que vimos la vez pasada. El problema de Sodoma era la abundancia. Tenían mucho, saciedad de pan, mucho tiempo para estar ociosos. Y de manera colectiva, sin descaro, sin vergüenza, eran abiertamente homosexuales. Entonces la situación está muy crítica porque tienen rodeado a Lot. Todos salieron rodeando la casa, se enteraron que hay 2 hombres y están pidiendo que los saque para que los viole. Fíjate bien, no tienen la intención de violar a Lot, ni a nadie en la casa de Lot, solo a los extranjeros. Luego vemos que Lot intenta disuadirlos. Génesis 19, 6 al 8. Dice, Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Y bueno, es sorprendente la propuesta de Lot, ¿verdad? Para nuestro contexto cultural. Para nosotros es totalmente intolerable la propuesta de Lot. Es algo aborrecible totalmente. En ninguna circunstancia un hombre arriesgaría sus 2 hijas con tal de proteger a 2 extraños que tiene viviendo con él, ¿verdad? Pero tendríamos que entender que en aquel entonces la mujer no valía nada. Carecía totalmente de valor. Así que con tal de cumplir con la costumbre árabe de proteger con todo lo que puedas y con todo lo que tengas al extranjero que vive contigo, estaba dispuesto a deshacerse de sus 2 hijas. Esto nos es muy útil para entender porque en distintos pasajes vamos a ver cómo Dios obrando con una mujer o por medio de una mujer era totalmente extraordinario, porque la mujer no tenía valor ni para su propio padre. Ahora, la Biblia no dice que el comportamiento de Lot sea correcto. Nos está dejando ver el grado de contaminación moral que Lot había experimentado, ¿verdad? ¿A qué punto llega Lot que con tal de proteger a estos hombres es totalmente ciego de la abominación que está haciendo? Ahí están a las 2 hijas, hay una multitud y les dice hagan lo que quieran con ellas, pero no molesten a mis 2 visitantes. Lot también tiene algo mal en su cabeza. Aún que entendamos que el contexto cultural no le daba ningún valor a la mujer, está hablando de sus propias hijas, ¿verdad? Así que fíjate el nivel al que ha llegado Lot y a lo que se ha acostumbrado. Trata de mediar con la gente, dice amigos míos. Fíjate bien, se identifica todavía como si fuese su amigo, tratando de evitar que hagan esto. Lot está tan inmerso en esa cultura y en esa sociedad que me parece que no tienen claro el valor, la responsabilidad, la obligación que Dios deposita en los padres para con sus hijos, sean hombres o mujeres. Entonces los hombres no aceptan su propuesta y niegan la autoridad de Lot. Dice el versículo 9, quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Así que ya ni siquiera respetan a uno que está nombrado como anciano entre ellos. Están tan decididos en violar a los visitantes que no les importa ir en contra de Lot. Ahora esto es muy importante porque Lot, estando como dirigente en esa ciudad y tratando de relacionarse con ellos, no les sirvió de nada al momento en que estos hombres planean su maldad. Es decir, no se van a detener por la amistad. Y lo que Lot hace al salir, no le tiene miedo a la multitud, ¿verdad? Él sale para evitar que le hagan daño a sus visitantes. Él piensa que a él no le van a hacer nada. ¿Y qué es lo que vemos aquí? En cuanto trates de interponerte con lo que la gente quiere, a ti también te van a llevar de encuentro. También van a pasar por encima de ti.
Y eso es algo que Proverbios aconseja mucho en cuanto a cómo elegir nuestras amistades. No podemos confiar en que la forma en que un creyente le da amor ágape a un incrédulo, jamás esperes que recibas lo mismo, porque es imposible. Aún puedes tener amigos muy cercanos y en cuanto ellos se propongan hacer mal y tú quieras interponerte, la amistad se va a acabar. Ya sea en el trabajo, en los amigos, en la familia. Siempre cuando se proponen hacer lo malo y tú quieres intervenir, van a acabar y también te van a dañar a ti. Así que Lot se acaba de dar cuenta de un grave problema. Ahora ni siquiera lo respetan a él. Él también va a ser víctima porque dijo, te trataremos peor que a ellos. Así que también él, su integridad, está en riesgo. Ya la intención no nada más es violar a los dos extranjeros, también a Lot. ¿De qué le sirvió tanto tiempo allí? ¿De qué le sirvió la dignidad del puesto que tenía? Si aún a él están dispuestos a atacarlos de esta manera. Entonces, dice versículo 10 y 11, Génesis 19, 10 y 11, pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. En ese momento Lot se da cuenta que no está hospedando a dos simples mortales, ¿verdad? Sabe que sus visitantes son más que seres humanos. En ese momento se tuvo que dar cuenta que está tratando con ángeles, sobre todo por la advertencia que le hacen. Versículo 12 al 15. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Ahora fíjate la sensación de urgencia de los ángeles. Dejaron ciegos a todos los hombres, pero el peligro no terminó. Eso indica que aún ciegos están buscando la manera de encontrarlos. Fíjate qué tan decididos están de llevar a cabo lo que se propusieron. Que a pesar de darse cuenta que todos de manera milagrosa están ciegos, aún siguen tratando de atraparlos. Ahora nos dice, sale a avisarle a sus yernos. La gente que estaba ciega, que estaban ahí, no encuentran la manera de entrar a la casa de Lot. Pero Lot se las ingenia para salir y avisar a sus yernos, porque estos dos hombres resulta que vienen de parte del Señor. En ese momento tiene certeza de que son ángeles. La palabra ángel es mensajero. Tiene la certeza de que estos vienen de parte de Dios. Y les dice que va a destruir a la ciudad. Y fíjate, dice, ¿tienes más familia aquí? Yernos, hijos, hijas y a todos los que pertenezcan. Y sale a avisar a los dos yernos de las dos hijas que tenía, que estuvo dispuesta a sacar. ¿Y qué dicen los yernos? Pensaban que estaba bromeando. Ahora, ¿cómo que está bromeando? Fíjate bien, no hay nada que indique que los yernos estuvieran ciegos, ¿verdad? Por consecuencia, no formaron parte del ataque. Ahora, si no están formando parte del ataque, ¿se habrán enterado del ataque? Claro, porque nos dice que estaba lleno de personas ahí tratando de entrar. Pero eso no les impresionó. Ellos no tienen necesidad de huir. Y cuando Lot les dice que el Señor va a destruir la ciudad, piensan que está jugando. Quizás no es algo nuevo en la ciudad ese comportamiento. De hecho, después vamos a leer en el libro de Jueces que los israelitas se comportaron exactamente igual que los de Sodoma y Gomorra. Y el pueblo, considerado pueblo de Dios, trató de violar a un hombre extranjero. Exactamente como sucede aquí. Y podemos saber de esa historia, aunque la vamos a analizar más adelante, que el hombre que hospeda a este extranjero y a su concubina le aconseja que no se quede en la calle porque la maldad de ahí es mucha. Es decir,
eso era una práctica común con los incautos que llegaban a visitar ese lugar. De manera que podríamos pensar que en Sodoma y Gomorra, puesto que eran reconocidos específicamente por su homosexualidad, tendría que ser una práctica común. Aprovecharse del extranjero de esa forma. Así que me imagino yo que entienden que Lot tiene por qué angustiarse, pero consideren que es una exageración que se vaya a destruir la ciudad, ¿verdad? Así que no le hacen caso. Luego los ángeles le dicen, apúrate, llévate a tu esposa. Ahora, en ningún momento se nos había dicho que Lot estuviera casado, ¿verdad?, hasta este punto, lo cual parece indicar que la esposa era de allí, que la esposa era de Sodoma. Y luego dijo, y a tus 2 hijas que están aquí. Y cuando dice tus 2 hijas que están aquí, eso nos hace pensar que tenía más hijos y más hijas. La costumbre de aquel entonces era tener muchos hijos, ¿verdad? Tener nada más 2 hijas no tendría sentido en aquel contexto cultural. Y cuando dice específicamente, y a tus 2 hijas que están aquí, porque así lo dice el original también, indica que tendría más hijos o hijas, pero esas 2 que estaban allí, se les da la oportunidad de escapar. Es decir, no pude avisarle a ningún otro de sus hijos o de sus hijas. Luego leemos versículos 16 al 20, que Lot titubeaba. Dice, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna puerta del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Ahora, ¿por qué Lot titubea? Tiene la evidencia de que estos 2 hombres no son simplemente humanos, ¿verdad? Y si tienen el poder para dejar ciegos a todos ahí, ¿qué probabilidad hay de que estén mintiendo en cuanto a la destrucción de la ciudad? No hay ninguna razón para pensar que están mintiendo. Y sin embargo titubea. ¿Por qué titubea? Bueno, ¿qué implica que tienes riqueza, tienes un puesto de dignidad y te piden que salgas rápido? ¿Qué implica? Dejarlo todo allí, perderlo todo. Y esa es una razón para titubear para muchos, sobre todo porque desde el principio, desde que se acercó a vivir a Sodoma, su intención era lo material. La tierra era muy buena, la tierra era codiciable. El enfoque de Lot siempre estuvo en la prosperidad, en que le fuera bien materialmente. Así cuando le dicen salte, y salte así rápido, implica que no puede llevarse nada. Entenderíamos por qué titubea, porque si a pesar de la maldad, a pesar de que ya había sido llevado esclavo por una invasión a Sodoma y Gomorra, y aún así insiste en vivir ahí, es porque le iba muy bien. Y no está dispuesto a dejarlo. Ahora, les dicen específicamente, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huyes a las montañas, no sea que perezcas. Él no quiere ir a las montañas. Tal vez porque ya está viejo. Él dice, no voy a alcanzar a llegar, me va a alcanzar la destrucción, déjame ir a otra parte. Esto puede indicar que Lot quizás ya por la edad que tendría no era tan rápido como para alcanzar a llegar a las montañas. Luego dice Génesis 19, 21 al 22. Está bien, le respondió, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, significa pequeña. Vemos aquí entonces que cuando el ángel dice no puedo hacer nada hasta que llegues allí, implica que el ángel no tiene omnisciencia, ¿verdad? No sabe qué es lo que Lot va a hacer. Y el ángel está reaccionando en base a lo que está pasando. Pero el principal objetivo del ángel es obedecer la instrucción de Dios. No puedo hacer nada, es decir, no puedo destruir este lugar hasta que tú estés a salvo. Ya se nos dijo en los versículos anteriores, porque el Señor les tuvo compasión.
Entonces, tienen que cumplir con lo que Dios les mandó, pero no pueden hacerlo hasta que Lot esté a salvo. Y lo están apresurando porque tienen que cumplir la orden de destruir todo ese lugar. Ahora, ¿qué poder tiene un ángel? Puede dejar a todos ciegos y los enviaron a destruir la ciudad. No se compara con un ser humano. Génesis 19, 23 al 26. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Ahora les tomó, se iban a acostar a dormir y sabemos que en aquel entonces no se desvelaban, ¿verdad? Estaba todo oscuro y es como en los ranchos, ¿verdad? Empieza a oscurecer y se empiezan a preparar para dormir. Ahora, está amaneciendo y Lot apenas está llegando a Zoar. Es decir, que sí caminó un buen. Si han pasado toda la noche desde que empezaron los hombres a rodear la casa hasta que salieron, se la han pasado huyendo. Dice que cayó fuego del cielo, lluvia de fuego y azufre. Y investigué qué pasa cuando mezclas fuego y azufre. Resulta que se genera un gas tóxico letal. Y algunos piensan que los habitantes murieron intoxicados antes de sentir el calor del fuego. Es como si primero hubiera un gas que los mata a todos y luego el fuego que cae los consume. De manera que hubiesen muerto intoxicados antes de ser quemados. Pero la esposa de Lot miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Bueno, si ella es de allí, habrá volteado atrás por su familia, sus cosas, su casa, sus demás hijos. ¿Por qué? Con la información que tenemos aquí no podemos saber exactamente por qué, pero Jesús nos da la respuesta. Vamos a Lucas 17, 32 al 33. Lucas 17, 32 al 33 dice, acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Fíjate la analogía, una será llevada y otra dejada, dos en una sola cama. Cuando salen Lot y su esposa y sus hijos, los que duermen en una sola cama es Lot y su mujer. Uno fue llevado, el otro fue dejado. Quiere conservar su vida. Pero, ¿a qué se refiere con conservar su vida? Porque precisamente al huir conservaba la vida. Pero cuando voltea para atrás, muere. Tratar de conservar su vida no está hablando aquí de supervivencia, ¿verdad? Sino de la vida que tenía. Y Jesús nos muestra el problema de la mujer de Lot. Anhelaba lo que estaba dejando allí. Jesús también dice en otra ocasión que aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de él. Y de hecho, ¿me puedes poner la foto por favor? Encontré a la mujer de Lot. Resulta que hay una montaña que se llama Montaña de Sodoma, cerca del Mar Muerto, y en ese lugar hay muchas pilas de roca hecha de sal. Y bueno, esos pilares pues son erosionados por el viento y la lluvia, pero hay uno que le llaman la mujer de Lot. Y quisiera mostrarles la foto porque así se le reconoce a ese pilar de roca de sal. Y obviamente no es la mujer, o sea... Pero según encontré, esa específica formación que es de sal, o sea, roca de sal, se le conoce por la forma que tiene, que si le echas ahí un poco de imaginación, te imaginarías una mujer con mantos, ¿verdad?, cubriéndose. Y le llaman la mujer de Lot. Pero en esa zona hay muchas formaciones así. Qué curioso, ¿no?, que dice que se convirtió en una estatua de sal. Y en esa zona hay muchos pilares que son hechos de sal. No pretendo asegurar que esa es la mujer o que todas las pilares que estén ahí son los que se murieron, ¿verdad? Pero
en ese lugar, a esa columna erosionada por el viento y la lluvia con cientos y cientos de años, se le reconoce o se le dice como la mujer de Lot. Luego regresemos a Génesis 19, 27 al 29. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Ahora, ¿qué significa esto de que se acordó de Abraham? Porque como recordaremos, Abraham no intercedió por Lot, ¿verdad? Se detuvo en 10. Pues si hubiese 10 justos ahí, y fue lo último que pidió, entendió que Dios era justo. Así que, ¿qué se refiere con que se acordó de Abraham? Si no hubo ninguna petición específica de Abraham por Lot. Bueno, tendría que ver con lo que Dios le había prometido a Abraham. De hecho, vamos a ver mucho en el libro de Reyes y Crónicas, que dice que y Dios se acordó de David y refrenaba su ira o castigo o preservaba la vida de distintos gobernantes. Y cuando decía se acordó de David es por la promesa que había hecho David de que uno de sus descendientes sería el Mesías. Cuando dice que se acordó de Abraham tiene que ver con la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan? Quien bendijera a Abraham sería bendecido. Quien despreciara a Abraham sería maldecido. Y Lot no despreciaba a Abraham. De manera que está siendo librado Lot por el pacto que Dios había hecho con Abraham. Se le mostró misericordia. Y cuando dice aquí, al día siguiente Abraham madrugó, no es que haya pasado otro día, sino que desde la perspectiva de Abraham, que había hablado con el Señor y después se fue a su tienda, al día siguiente en la mañana salió a ver. Pero esa misma mañana es cuando Lot había llegado a Zoar y empezó a caer la destrucción. Es decir, Abraham alcanzó a ver muy pronto, es decir, muy reciente, la destrucción de Sodoma y Gomorra. No había pasado otro día, sino que desde la perspectiva de Abraham era el día siguiente, y él sale a ver lo que pasó, cuál fue la decisión final de Dios, y encuentra que Dios hizo justicia. Pero fíjate bien, hay que analizar el caso de Lot. Lot nunca quiso separarse de esos lugares, ¿por qué? Por su riqueza, por los beneficios de esa tierra. ¿Y cómo terminó? En bancarrota, casi pierde la vida. Lot se dejó llevar por lo material y casi le cuesta la vida. Es una pésima decisión. Y es una decisión que es muy fácil imitar. Cuando en lugar de ver lo importante para Dios, vemos la oportunidad de prosperar o de tener una vida mejor, tendemos a inclinarnos hacia eso en lugar de evaluar las consecuencias. Porque sí, Lot tenía mucho, pero ¿qué pasó con él? Con su esposa y, como vamos a ver, con sus hijas. ¿No vale la pena el bienestar material si vas a estar rodeado de semejante mal ejemplo y perversidad? Proverbios hace muchas advertencias sobre eso. Las personas con las que acostumbras a reunirte van a terminar influenciándote. Es cierto, no podemos negar que el ambiente en el que te desenvuelves empieza a hacer que tus estándares de comportamiento se relajen y empieces a ver como normal lo que los otros hacen. Ningún cristiano será ajeno a estar en ambientes donde todo es albures y maldiciones. Y más de una ocasión me ha tocado escuchar a los cristianos maldiciendo, porque están tan acostumbrados a oírlo que les nace. Todo eso genera muchos problemas. No podemos aislarlos del mundo, no podemos ser ermitaños, tenemos que ser luz en las tinieblas, pero no puedes hacer de tus principales amistades a los que no tienen nada que ver con Dios, porque vas a empezar a adoptar sus comportamientos,
Vas a empezar a ver como algo normal lo que ellos hacen. Vas a empezar a aceptar la forma en la que ellos ven las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía que no debemos dejar de congregarnos. El asistir a la iglesia y convivir con los hermanos es parte fundamental del crecimiento del cristiano. Parte fundamental de la influencia positiva que debemos de tener. Eso es parte de edificarnos unos a otros. Cuando tú no estás en constante comunión con los cristianos, vas a empezar a adoptar lo que el mundo hace. Ahora, recordemos que Dios tuvo misericordia de Lot 2 veces. Cuando lo libró de esclavo por medio de Abraham y ahora que lo libra de su destrucción. Y fíjate bien, Dios va en el sentido de enviar a los ángeles y agarran a Lot y lo sacan, ¿verdad? Para que no perezca. Le advirtieron del juicio venidero y tuvieron que sacarlo. Y esa es una ilustración del Evangelio. Al igual que a Lot, Dios nos libró de la ira venidera. No porque fuese algo que tú deseabas, sino a pesar de lo que deseabas. Porque todos estamos felices en el mundo. Claro que sufrimos, pero bajo ninguna circunstancia vamos a hacer lo correcto. Vamos a hacer lo que nos parezca mejor. Y Lot titubeó, estaba en un pésimo lugar, pero a él le parecía lo mejor. Y Dios tuvo que enviar a alguien a que lo sacara. Y eso es lo que la Escritura dice que sucede cuando nosotros proclamamos el Evangelio. Hacemos exactamente la misma función que estos dos ángeles. Al estar en el mundo y avisar de la ira venidera, de la destrucción que va a venir. Y que nosotros, al igual que Lot, fuimos tomados y librados. Y la advertencia, como se hizo para los yernos, se hace para muchos en el mundo. Y algunos lo ven como algo de risa. Es imposible. Yo no creo en esas cosas. Esta es una ilustración clara de cómo Dios libra a quienes ha elegido librar. Porque no podríamos decir que Lot era justo. En sus propias obras y en sus propias acciones no tiene nada de justicia. De hecho, comete muchos errores. Y sin embargo Dios lo libra. ¿Por qué? Porque cuando nos dice, segunda de Pedro, que Lot era justo, nos está diciendo que fue declarado justo, no que él lo fuese. Y la misericordia mostrada a Lot es la misma misericordia mostrada a nosotros. Así que no cometamos el error de Lot. Jamás cambies el tiempo que tienes para Dios por cualquier otro tipo de cosa. Aunque implique un bienestar material, aunque implique un bienestar económico. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado de manera que sea nuestro más preciado tesoro. Así que, si realmente Dios te rescató, como la Biblia dice, tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos y con las amistades que tenemos. No esperes la misma lealtad que tú tienes de parte de ellos. El día que tú procures hacer algo para Dios y los perjudiques, se va a acabar la amistad. Se acaba el trabajo, se acaba cualquier cosa que se interponga para que ellos hagan lo que se pretenden hacer. Así que valoremos a los amigos cristianos que tenemos y veámoslo como un beneficio propio. Relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo nos sirve para mucho bien. Estar alejado de la relación amistosa y de comunión con los cristianos te pone en un grave peligro. Así que consideremos que es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios es paciente, es cierto que Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y si Dios es justo, entonces también Dios tiene ira. Y el día de la ira va a llegar. Aquí vemos claramente a un Dios que a muchos cristianos no les gusta. A un Dios que destruyó a muchísima gente
Porque aunque los yernos no estaban en el ataque a Lot, aún así no eran inocentes. A todos los que estaban en Sodoma y Gomorra, Dios les dio justicia. No hizo injusticia con nadie. Aunque no hubieran participado en el ataque, aún así son culpables. La paga del pecado es muerte. Y Dios no está haciendo ninguna injusticia con ninguno de los que están ahí. Y a Lot se le da misericordia. Y a sus 2 hijas. Aunque veremos que las 2 hijas no habían sido declaradas justas. Y van a generar más problemas. Entonces, este es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Este es el Dios que ha prometido que un día juzgará toda la tierra. Y como dijo Pablo a los griegos, humíllate ante Él antes de ese día. Porque si no, se te juzgará según tus obras y vas a ser hallado culpable. Pero si te humillas a Él y le sirves, su justicia será puesta a tu cuenta y serás declarado inocente. Es una decisión intelectual muy sencilla, ¿verdad? Aún así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y lo consideran algo risible como los yernos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que no cometiéramos el error de ver el pecado de Sodoma y Gomorra como algo superior a todos los demás pecados. Es decir, sabemos que la homosexualidad es grave a los ojos de Dios, pero también es la mentira, ¿verdad? No significa que los homosexuales son las peores personas que hay. Y ante este tipo de historias, muchos son inclinados a tratar de ver la homosexualidad como un pecado mucho mayor a los demás. Y eso es un error. Porque aunque nunca alguien haya practicado el homosexualismo, aún es merecedor de muerte por su pecado. Los homosexuales no son tampoco nuestros enemigos. Son personas que necesitan el Evangelio como cualquier otro. Entonces, no hagamos barreras tratando de establecer niveles de pecado y con quién puedo relacionarme, con quién no. Todo hombre o mujer porta la imagen de Dios y tiene valor y merece que le tratemos con respeto. Así que cuando vemos estas historias, no tratemos de sentirnos como ajenos al problema. Porque aunque no practiques estas mismas cosas, todos estamos expuestos a la muerte por nuestros propios errores y solo la misericordia y la obra de Cristo nos libra. Así que ninguno de nosotros trate de menospreciar ni aún a los más viles pecadores que haya, porque no hay diferencia entre ellos y nosotros si no fuera por la misericordia de Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a ver con sabiduría lo que nos enseñas en tu palabra. Enséñanos a entender, Señor, que los de Sodoma y Gomorra merecían la muerte igual que la merecíamos nosotros. Que no cometamos el error de los fariseos que pensaban que porque no mentían o no robaban eran mejores que otros. Señor, sabemos que la Escritura dice que ninguno es bueno, que no hay nadie que busque lo bueno, Señor, y aún nosotros, que nos has hecho nacer de nuevo, seguimos sujetos al pecado en nuestros miembros, en nuestra carne, Señor. Concédenos, Padre, gracia cuando hablemos con aquellos que no te conocen. Pero también, Señor, como nos recomienda Judas, que libremos a todo el que podamos, pero que aborrezcamos aún la ropa que llevan puesta. Es decir, Señor, enséñanos a ser respetuosos, a tratar con dignidad a todo ser humano porque lleva tu imagen, Señor, y semejanza. Y al mismo tiempo enséñanos a aborrecer las cosas que ellos hacen. Aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Que nunca, según tu misericordia, nunca nos entregues, Señor, a nuestros pensamientos y nos hagas pensar que somos
nos permitas pensar que somos superiores a otros. Concédenos tener un buen concepto de nosotros mismos, Señor, sabiendo que si no fuese por ti estaríamos igual de condenados. Enséñanos a decidir en base a tus preceptos, en base a lo que tú has dicho y no a nuestra forma de ver las cosas o lo que nos parezca mejor. Enséñanos a no inclinarnos por lo material por encima de lo espiritual. Enséñanos a confiar en ti y a depender de ti, Señor. No poner la confianza en las cosas que tenemos. Señor, así como Lot debió salir hace mucho tiempo atrás, debió salir de ese lugar, concédenos, Padre, que si estamos en lugares que no convienen, si hemos tenido relaciones de amistad o compañerismo que no convienen, concédenos, Señor, salir antes de que nos alcance la destrucción. Concédenos salir antes de que seamos perjudicados, Señor, por nuestra falta de sabiduría. Enséñanos a valorar la comunión con nuestros hermanos, a buscarla, Señor, a considerarla como lo que realmente es, Señor, una forma de edificarnos unos a otros. Enséñanos, Padre, a buscar y andar en tus caminos para que seamos librados de tantos problemas y consecuencias que nuestras malas decisiones nos llevan a tener. Enséñanos, Padre, como Abraham, a reconocer tu justicia, a reconocer que cuando tú juzgas, Señor, es porque realmente merecían el juicio. Enséñanos a ver todo desde tu perspectiva, Señor, para que podamos glorificarte pase lo que pase. Gracias por todo lo que nos has soportado, por todo lo que nos has tolerado, Señor, simplemente porque te plació elegirnos. Gracias por todo. Amén. Pueden tomar su lugar. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano o le llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Acá? Buenas noches. Pastor, Buenas noches. en una parte del relato que vimos hoy, parece ser que se le concede a Lot el que no sea destruida una ciudad. Uh-huh. Creo haber entendido ya lo que nos has enseñado acerca del lenguaje antropomórfico, de la omnisciencia de Dios, que Dios no necesita información para tomar decisiones. Pero aparte de eso, pastor, a simple vista y con un entendimiento, por así decirlo, normal o humano, o sea, parece entenderse aquí como que se le está concediendo a Lot una petición, porque incluso el lenguaje, aquí la Reina Valera 1960, algo así le dice el ángel como que atendiendo tu súplica o algo así, por eso no voy a destruir tal ciudad. Sí. ¿Qué comentario te merece esa parte? Bueno, hay dos posibles respuestas. Número uno, depende de la forma en la que lo leas. Dice, está bien, le respondió, también esta petición te la concederé. Y los traductores ponen ahí un punto. No destruiré la ciudad de que hablas, punto. ¿Te fijas? No es una oración seguida. Esto indicaría que lo que le está concediendo es irse a Zoar en lugar de las montañas. ¿Por qué se lo concede? Porque esa ciudad no va a ser destruida. ¿Me explico? Es distinto decir, te concedo y no voy a destruir esa ciudad, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, bueno, o sea, pero lo que está concediendo es el cambio de planes. En lugar de huir a la montaña, huir a la ciudad. Y se lo concede porque esa ciudad no va a ser destruida. No que le esté concediendo no destruir la ciudad. Así que eso es una respuesta que en la simple lectura puedes llegar. La otra es que quizás se esté refiriendo a que no va a destruir esa ciudad a petición de Lot, pero él no puede tomar esa decisión. Así que Dios tendría que haberle informado sobre esos cambios. Por eso dije, el ángel no es omnisciente, ¿verdad? Él está racionando lo que pasa. Quizás Dios pudo haberle dado la instrucción, pero me parece que la primera respuesta es más clara y más simple,
en lugar de tener que concluir que Dios le tuvo que dar información a ese ángel en ese momento. Así que la simple lectura demostraría, como la NBI pretende traducirla con los puntos que pone, que la ciudad no iba a ser destruida y que lo que le concede es ir a la ciudad en lugar de las montañas. Sí, de hecho ese es el punto principal, pastor, de mi comentario. Independientemente de que si la ciudad se iba a destruir o no por la petición o la intervención de Lot, lo que entiendo es que Dios sí le concedió una petición a Lot, la que fuera, si de irse en lugar de un lugar ir a otro, independientemente de la ciudad, si la iba a destruir o no. Pero entonces estamos en lo mismo de que sí le concedió una petición Dios a Lot, en la primera respuesta que diste. Bueno, pero eso no tendría ningún problema, ¿no? Dios puede conceder tus peticiones si están de acuerdo a su voluntad. Sí, ok, gracias. Ok. Gracias. Acá hay otra pregunta. Buenas noches. Tengo una duda por lo último que mencionaste acerca de Pedro. Por ejemplo, dice segunda de Pedro 2, del 7 al 9, dice: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Uh-huh. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Uh-huh. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, bueno, yo había entendido otra cosa, ¿verdad?, de las clases que hemos llevado. Por ejemplo, pues Lot no había sido escogido, ¿verdad? Lot fue bendecido por parte de Abraham. Lot decide irse a Sodoma. Después de decidirse a irse a Sodoma, se hace anciano de Sodoma, ¿verdad? Después se presentan estos seres, ¿verdad? Sale y les llama amigos a ellos. Aparte de eso, pues les entrega a sus hijas, ¿verdad? O sea, las está complaciendo de las que están haciendo. Entonces, me causa... bueno, y aparte de eso, la parte donde, pues él titubea también, ¿verdad? De lo que se mencionó. Entonces, esto ya no me cuadró, ¿verdad? O sea, aquí menciona todo lo contrario a lo que yo había entendido de Lot. ¿Pero a qué te refieres con lo contrario? Pues, por ejemplo, menciona la parte acerca de que, pues, él no estaba a gusto. Uh-huh. O sea, como que él no estaba a gusto con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Él cada día, por así decirlo, sufría al estar ahí. Uh-huh. Pero a todo lo que vimos, o a lo que yo vi y entendí, pues él se deleitaba en eso, ¿no? Él estaba a gusto ahí, él permaneció ahí. Pero fíjate la distinción entre la aprobación del comportamiento de la gente y el apego hacia lo material. Son cosas separadas, ¿no? Tú podrías aborrecer el comportamiento de la gente y al mismo tiempo estar a gusto con lo que tienes. Y vemos que desde un principio la decisión de Lot fue por lo material. Así que al estar allá buscando su propio bienestar material, eso es independiente de la aprobación en cuanto a los actos de ese lugar. Entonces no hay ningún conflicto. Lot está titubeando por lo que va a dejar, que ya tenemos la evidencia de que eso es lo que él busca, y al mismo tiempo reconoce que lo que los hombres van a hacer ahí es muy malvado y perverso. Es decir, no significa que Lot se hiciera igual de malvado, pero tampoco estuvo tan decidido a salir por su propia voluntad con tal de no tener nada que ver con la gente. ¿Me explico? Así que Lot, en cierta forma, ama la vida que lleva y está dispuesto a soportar a esos hombres malvados con tal de tener esa vida. Porque él fácilmente puede haber dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con esta gente y me voy. Y no, se lo llevaron como esclavo, Dios lo libra por medio de Abraham, ¿y qué hace? Se regresa ya otra vez. Entonces vemos que el problema no es que él fuese igual de malvado que ellos, sino que valoraba mucho lo que tenía. Y ese es el error del cual todos tenemos que estar advertidos, ¿verdad? Pero, o sea, él era anciano de ahí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si estaba involucrado muy adentro como para... Mira, velo de esta forma. ¿No hay cristianos que dicen que van a estar en iglesias de falsa doctrina para hacer luz? Sí. ¿No es lo mismo que está haciendo Lot? Más si tiene un puesto de autoridad y puede hacer justicia, ¿no trataría de ser luz en las tinieblas, como dicen? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Acá? Ah, ya, también.
Sí, pastor, entendiendo que las personas que practican ese tipo de pecados de tipo sexual, lo que nos decías, ¿verdad? Que no son nuestros enemigos, pero viéndolo desde la perspectiva bíblica, al igual que nosotros, tendríamos que llegarles a decirles que son tan enemigos de Dios como nosotros pues creemos, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que antes de tener la reconciliación por medio de la fe en Cristo Jesús, lo éramos. Uh-huh. O sea, tal vez no eras tal vez no eres mi enemigo ahorita si tuviera yo una persona de ese tipo enfrente de mí, pero siendo honesto y por el amor que te tengo en Cristo Jesús, te tengo que decir que estás enemistado con Dios. A lo mejor soy menos feo enemistado que enemigo, o sea, pero si estoy bien en mi apreciación, o sea, sí son enemigos de Dios como espero, claro. Yo ya no serlo, pero creo que sí lo fui mucho tiempo, ¿verdad? Sí, lo que yo me refiero con Dios, sí. Y a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, muchos ven a un homosexual y no quieren estar ahí, ¿verdad? Pero llega su amigo borracho y ni les molesta. ¿Por qué la diferencia si son igual de pecadores? Entonces, están dispuestos a relacionarse con personas borrachas, adúlteras, como si nada pasara, pero no quieren acercarse a los homosexuales. Eso es a lo que me refiero. No lo puedes ver como si fuera tu enemigo en ese sentido, porque todos tenemos amigos no creyentes, ¿verdad? Y no puedes decir, este pecado es peor que todos, así que no quiero ni acercarme a ti. Eso sería un razonamiento inválido, bíblicamente hablando. Gracias. Ahí había otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta en línea. Dice, buenas noches, mi pregunta, ¿tenía en poca estima a sus hijas Lot o por qué las entregaba? Bueno, como comenté, en aquel contexto no tenía ningún valor. Entonces, era algo sacrificable con tal de proteger algo que era más valioso, un extranjero. Por eso es que las mujeres en aquel entonces, si no estaban casadas, estaban condenadas a la muerte. Porque como no valen, nadie estaría dispuesto a ayudarles o a tratar de beneficiarlas porque no tendría ningún sentido. Sería como desaprovechar el dinero. Entonces, Lot está comportándose como la gente de aquel entonces. Y eso no es para nada bueno, ¿verdad? Un padre no debiera hacer eso con sus hijas. Por eso hablaba yo de cierta deformación moral en Lot para poder comportarse como cualquier otro individuo en ese caso. ¿En qué estaba otra pregunta? Mi pregunta es referente al tema que yo he estudiado un poco, pero quiero saber su opinión acerca de, Lot, Dios le dijo que huyera, pero ¿usted qué piensa de que va a ser en esos tiempos finales que vienen? Piensa que Dios nos quiere prevenir y quiere que obedezcamos su voz, pero hay algunos que no dijeran la verdadera voz de Dios. O sea que Dios nos quiere librar de lo que viene. Es como en los días de Noé, y esos días se ven cada día más. Uh-huh. La tecnología aumenta y tantas muertes a diario y todo eso. Pues, ¿qué opina usted acerca de esto? ¿Piensa que Dios nos está previniendo antes? Claro, de hecho el Evangelio es eso mismo, ¿verdad? El Evangelio es la advertencia de que hoy puedes librarte de la ira venidera. Es decir, no tienes que esperar a que pase eso, ¿verdad? Porque lo que la Biblia enseña es que cuando ya llegue ese juicio final, pues ya todos van a pagar. El punto es que ahorita, como cuando Noé empezó a construir el arca, Noé tuvo que haber proclamado que venía el diluvio, como dice el Nuevo Testamento, que era proclamador o predicador de justicia. Noé tuvo que avisar, va a venir un diluvio. Noé empezó a preparar su arca. Nadie le creyó y llegó la lluvia. Con Lot es similar, pero mucho más rápido, ¿verdad? Se va a destruir la ciudad. Los yernos dijeron, me está jugando, y fueron destruidos. Entonces, el Evangelio es precisamente la advertencia del juicio que Dios va a hacer al final y que desde ahora podamos librarnos para que cuando llegue ese día no tengamos que ser castigados junto con el impío. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, se acabó el tiempo también, ¿verdad? Bueno.
avisos. Gracias. Ok, una